Buenas tardes. Somos el grupo número 4. Estamos en la materia estadística descriptiva. Este es el desarrollo de un problema con aplicación a la administración, específicamente de medidas centrales de dispersión y posición. Los integrantes somos Gómez Morales Paula Alejandra, López Garzón Nidia Yorladi y Vergara Ramos Miguel Ángel. El problema es el siguiente. La compañía de detergentes S.A. quiere conocer de manera ordenada y analizar el desempeño de las ventas en el último semestre en la zona 4 correspondiente a la ciudad de Villavicencio en el canal de distribuciones mayoristas en la línea de jabón Ariel. Es necesario determinar la media, la mediana y la moda de las ventas, así como las medidas de dispersión, la varianza, la desviación y el coeficiente de variación, y una medida de posición para tener una visión completa de las ventas, lo que permitirá conocer las posibles oportunidades de mejora. Bueno, ya para el desarrollo como tal del tema, el primer paso o lo que debemos hacer pues es tomar los datos, organizar esta información de una manera que podamos comprenderla para así determinar la frecuencia, poder determinar la frecuencia con que se repite cada dato. Enseguida, lo que hacemos es proceder a determinar el rango, el cual se halla tomando el dato mayor menos el dato menor. Luego tomamos la fórmula para conseguir la cantidad de clases, que es 1 más 3.32 logaritmo de 100 igual a 7,64. En este caso lo aproximamos a 8. Y ahora sacamos u obtenemos la amplitud, haciendo ya uso de los datos de rango y de la medida de clases, de la cantidad de clases. Entonces, operando nos da 525 la amplitud. Posteriormente ya vamos a ir a organizar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, como podemos ver, esta es una variable cuantitativa continua porque pues tuvimos que organizar los datos. Bueno, en este momento ya procedemos a organizar nuestra tabla de frecuencias para presentar la información de una manera más organizada. Lo primero que vamos a hacer es establecer los intervalos existentes, que ¿cómo lo realizamos? Tomando el dato del dato menor y sumando la amplitud, así sucesivamente hasta llegar en este caso a nuestro dato mayor, que es 9200. Posteriormente vamos a establecer nuestras variables sumando los intervalos y dividiéndolos en 2, es decir que para cada fila pues tomamos los datos respectivos. Posteriormente vamos a encontrar nuestra frecuencia absoluta, que la organizamos o la hallamos determinando el número de veces que se repite cada variable. Entonces en este caso pues el primer intervalo se repite 8 veces, el segundo 17 veces y así sucesivamente hasta llegar al final. Estos datos, su sumatoria pues nos debe dar 100, en este caso que pues es la muestra. Luego vamos a calcular nuestra frecuencia acumulada, que la determinamos acá como n sub i, y para poderla encontrar tomamos como referencia el primer dato de n sub i minúscula y le sumamos el siguiente. Entonces 8 más 17, 25, y vamos acumulando entonces ya la de los dos primeros datos, entonces 25 más 21, 46 y así sucesivamente. Posteriormente vamos a hallar nuestra frecuencia relativa, que es h sub
i. Para esto tomamos como base el dato de n sub i mayúscula y lo dividimos en el número de la muestra. Ahora, y así pues se hace con cada uno de los datos. Ahora procedemos a calcular nuestra frecuencia relativa acumulada, que en este caso es la h sub i mayúscula. Para calcularla, entonces sumo los datos, o acumulo los datos más bien, de h sub i minúscula, y le voy sumando el siguiente dato, en este caso de 0,8 lo sumo con 0,17, me da 0,25. Entonces de esa manera voy representando o voy acumulando la frecuencia en esta casilla. Y en este caso continuamos con nuestra representación en porcentajes, y para calcularla tomo como base los datos de h sub i minúscula y los multiplico por 100. En este caso 0,08% nos da 8, 0,17% nos da 17%, y así sucesivamente para cada una de las variables. Bueno, en este momento ya procedemos a organizar nuestra tabla de frecuencias para presentar la información de una manera más organizada. Lo primero que vamos a hacer es establecer. Continuando con nuestro punto, vamos a hallar la media. La media la hallamos con nuestra información de y sub i por n sub i dividido en n. En este caso, y sub i por n sub i es nuestro valor 697.450. Esto lo dividimos por n, que en nuestro caso la muestra es en 100. Nuestro resultado inicial son 6.974.5. Al aproximarlo nos daría 6.975. Esta sería nuestra media. Continuando, vamos a hallar la mediana. Nuestra fórmula inicial la podemos revisar acá. Para hallar la mediana debemos primero hallar lo que es n dividido a la 2. N dividido a la 2, como podemos ver, nos da nuestro resultado, que es 50. De acá nos piden unos datos. Tenemos 6575, que lo podemos revisar en nuestra tabla. Aquí es el color azul. Continuando tenemos 525. Este dato lo sacamos de la cantidad de las sumatorias para poder crear los intervalos. La famosa continuidad. Tenemos nuestro 50, que fue el primer dato hallado, menos 46, que es nuestro dato inicial. Como podemos ver, nos paramos en el dato 6575, nos vamos a n sub i mayúscula menos 1, en este caso nos da 46. Dividido en 12, ya que debemos dividirlo por n sub i por nuestro mismo intervalo, que en nuestro caso es 12. Continuando con esto, seguimos con nuestra fórmula. Vamos a desarrollarla. Tenemos primero nuestra resta, que nos daría 4. Continuando, seguimos con nuestra división, que nos daría el resultado 0.33. Continuando, multiplicamos 525 por 0.33, nos da 173.25. Esto lo sumamos y ya hallamos nuestra mediana. Seguimos con la moda. Igualmente, tenemos una fórmula base y en esta fórmula vamos a continuar. Tenemos los mismos datos presentes, 6.575 más 525, que son los mismos de la fórmula pasada. Aquí nos cambia son las partes de la división, ya que lo vamos a dividir por n sub i más 1, que en nuestro caso, volvemos y nos paramos acá en 6.575, nuestro color azul, más 1, podemos ver que encontramos que es 10. N sub i minúscula más 1, subimos y encontramos que nuestro intervalo es 10. Continuando, lo dividimos por n sub i más 1 más n sub i menos 1. Como ya sabemos que nuestra n sub i más 1 es 10, repetimos nuestro dato, 10 más n sub i menos 1. Devolviéndonos a nuestra base de datos, como podemos ver, n sub i menos 1 es 21.
Entonces, vamos a desarrollar nuestra fórmula. Primero empezamos por la suma, que sería 31. Seguimos con nuestra misma fórmula, solo que hemos desarrollado ya la suma. Continuando, seguimos con nuestra división. Como pueden ver, la división nos dio 0.323. Continuando, hacemos nuestra multiplicación, el cual el resultado es 165.575. Para finalizar, realizamos nuestra suma para el último resultado que nos da que es 6.744.575 y esta sería nuestra moda. Bueno, ahora vamos a explicar qué es la variancia y desviación y cómo resolver para este problema. La variancia es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos en respecto a su medida. Formalmente se calcula la suma de todos los residuos al cuadrado entre el total de las observaciones, o sea, la n. La desviación es otra medida que se ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Ahora vamos a hacerlo por medio de la tabla de frecuencia. A la tabla de frecuencia del problema se le van a añadir 3 columnas para poder realizar la varianza. En la primera columna se va a hacer y sub i menos la media, que sería así. En el primer intervalo tenemos como y sub i 5.263 menos 6.975 es igual a menos 1.712. Así sucesivamente se va a realizar por cada y sub i, se resta por la mediana. Estos serían los resultados y se colocan en esta columna. En la siguiente columna se es y sub i menos la media elevado a la 2. Entonces, ya como tenemos el resultado de la anterior columna, lo vamos a elevar a la 2, que sería menos 1.712 elevado a la 2, que serían 2.930.944. Y así sucesivamente. En el segundo lo mismo, hacemos menos 1.187 elevado a la 2 es igual a 1.408.969. Así lo vamos a hacer por cada intervalo. En la siguiente columna, que ya es el resultado que se va a utilizar como tal para la varianza, se va a hacer el resultado del anterior por n sub i minúscula, que el n sub i minúscula es la frecuencia de cada intervalo que hay ahí. Entonces, en el primero sería 2.930.944 por 8, que es igual a 23.447.552. Y así sucesivamente se va a realizar con cada resultado de la columna anterior, se va a poner hacia el frente. Después de obtener todos los resultados, se van a sumar al final, quedaría 129.334.300. Con ese resultado, entonces pasamos a la siguiente, que ya es la operación como tal de la varianza. En la varianzas, entonces sería el resultado de y sub i menos la media elevado a la 2 por n sub i dividido en n, que en este caso serían 100, tiene como resultado 1.293.343. Esta sería nuestra varianza. Ahora, con este resultado, ¿qué se hace? Pasamos a hacer la desviación. La desviación es la raíz de ese resultado de la varianza. Entonces sería 1.293.343. La raíz de eso sería igual a 1.137,252. Entonces ya ahí tenemos la varianza y la desviación.
Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, la fórmula es la desviación dividida por la media por 100. Vamos a reemplazar los valores por el problema, que sería 1137,252 dividido en 6.975 por 100, que eso da como resultado la división en 0,1630 por 100, que da como resultado en porcentaje 16,3% de variación. Ese sería el coeficiente de variación. A continuación vamos a hallar la posición de cuartil 3, que entonces recordemos la fórmula del cuartil 3 es el límite inicial más amplitud, abre paréntesis, posición menos n sub i mayúscula menos 1 dividido en n sub i mayúscula menos n sub i mayúscula menos 1. El primer paso para hacer esta operación y despejarla, tenemos que hallar primero la posición. Entonces la posición es n por k, que es como el cuartil que se nos quieren, que nos están preguntando, que es el 3, dividido en 4. Entonces sería 3 por 100 dividido 4 es igual a 300 dividido 4 igual a 75. Esa sería la posición. Ahora, con esta ya mirando la posición, vamos a reemplazar los valores, hallar n sub i mayúscula menos 1, perdón, primero se halla n sub i mayúscula, que se hace referencia al 75. Si miramos o recordamos la tabla de frecuencia, no está 75 sino 80, o un número que se aproxime a ese. Si no está, entonces sería 80. Y el n sub i mayúscula menos 1 sería el número que aparezca antes de 80 o de la posición, que sería 68. En este caso de la tabla de frecuencia, y la amplitud, que como mis compañeros ya han explicado, recordemos que es 525. Ya con estos pasos pasamos ahora sí a despejar la ecuación. Entonces quedaría así la ecuación: 7625 más 525, abre paréntesis, 75 menos 68 dividido en 80 menos 68, cierra paréntesis. La operación sería 7625 más 525, se hace la resta de la división, que quedaría 7 dividido 12, y después de eso, ahí sí pasamos a hacer la división, que sería 7.625 por 0,583, que es el resultado de la división, y después se multiplicaría esto, que quedaría, se multiplica y después se suma, como en el orden de hacer las operaciones, que sería 7.625 más 306,075, que eso da como resultado 7.931. Ese sería el cuartil 3.